Los marxistas no vemos la dinámica de la lucha de clases en Venezuela aislada de la dinámica de la lucha de clases mundial. Debemos ver las pasadas elecciones del 28 de julio en Venezuela desde la coyuntura internacional. Debemos ver a Venezuela desde la perspectiva internacional de un cambio de época. El viejo orden mundial forjado después de la Segunda Guerra Mundial y en especial de la caída del estalinismo se está derrumbando a velocidad de vértigo. Parafraseando a Saruman en El Señor de los Anillos, un nuevo poder está surgiendo, y ese nuevo poder es el imperialismo chino. China está forjando un nuevo bloque imperialista como los BRICS junto a su máximo aliado Rusia. China le está disputando la hegemonía a Estados Unidos en todas las esferas. Pongamos algunas cifras para hacernos una idea. Los BRICS controlan el 80% de la producción petrolera mundial, el 77% de las reservas petroleras mundial, abarca más del 42% de las exportaciones de hidrocarburos, el 72% de reservas mundiales de tierras raras, el 75% de las reservas mundiales de manganeso, el 50% de las de grafito, 35% de la economía mundial según el Banco Mundial y 46% de la población mundial. China se deshizo de $72.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los BRICS empiezan a planificar tanto una moneda propia como un sistema de pago sin el dólar, e incluso de un parlamento. Goldman Sachs prevé que el BRICS sea la economía más grande del mundo para el 2075. Las reservas mundiales en dólares eran de 85% para 1970, y ahora es de 55%. El G7 liderado por Estados Unidos cayó al 29% de su participación en el PIB mundial. El viejo orden mundial forjado por el imperialismo norteamericano se viene abajo. Estamos ante el declive del imperio norteamericano que marcha a paso acelerado. Veamos el siguiente ejemplo. Rusia y Arabia Saudita han venido recortando millones de barriles de petróleo diarios para empujar los precios al alza. Se calcula que hay un déficit de 3 millones de barriles de petróleo diarios. Estados Unidos ha estado sacando petróleo de sus reservas para evitar que los precios se disparen. Si esto sucede, generaría una espiral inflacionaria que llevaría a esa economía a la recesión. Esto ha llevado a las reservas petroleras estadounidenses a mínimos no vistos desde 1983. Existe preocupación por parte de funcionarios sobre el impacto de liberar grandes cantidades de petróleo de las reservas estratégicas según el informe del Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos, que alertó sobre una amenaza grave de seguridad nacional debido a la posible escasez de petróleo en situaciones de crisis. Estados Unidos no puede hacer frente a la escasez de petróleo por sí solo. Ahí es donde entra Venezuela. La desesperación por sacar a Maduro es grande ya que Venezuela se perfila como futuro miembro de los BRICS. Si esto se concreta significa un rotundo golpe al ya golpeado Estados Unidos. Esto incrementará el control de los BRICS sobre la producción petrolera mundial así como las reservas de gas como en muchas otras áreas. Pero sobre todo en petróleo y gas. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. De momento todo apunta a que el régimen bonapartista burgués venezolano se mantendrá por un periodo más. En otro video explicaremos qué significa el bonapartismo. La resistencia de Maduro, a pesar de las sanciones y presiones internacionales, es una manifestación de la complejidad de la lucha de clases en Venezuela. El régimen ha mantenido el control apoyándose en la cúpula militar y el aparato del Estado. Un régimen bonapartista que ha llevado a un deterioro significativo en las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores más pobres de la sociedad venezolana. La intervención de Estados Unidos y sus aliados en la política venezolana es un esfuerzo para recuperar su influencia en la región que está cada vez más integrada en la órbita de los BRICS liderada por China. La narrativa de la defensa de la democracia es una fachada que oculta los intereses económicos y estratégicos detrás de estas intervenciones. El verdadero objetivo es asegurar el acceso a los recursos naturales y mantener el control geopolítico en una región clave, y dar un golpe sobre la mesa tras muchos años acumulando solo derrotas. La capacidad de Venezuela para resistir estas presiones no se debe únicamente a Maduro, sino también al apoyo de potencias emergentes como China y Rusia, que ven en la estabilidad de Venezuela un componente crucial para sus propios intereses estratégicos. Este respaldo ha permitido que el gobierno venezolano encuentre vías alternativas de financiamiento y comercio, mitigando en cierta medida el impacto de las sanciones occidentales. La crisis en Venezuela no se resolverá simplemente con un cambio de régimen, requiere una transformación profunda que coloque a la clase trabajadora y a los sectores populares en el centro del poder político y económico. En este sentido, lo más importante es levantar una auténtica alternativa proletaria en Venezuela.
El futuro de Venezuela, y por extensión el de América Latina, dependerá de la capacidad del movimiento obrero para organizarse y liderar a los oprimidos dando una respuesta coherente y unificada contra el capitalismo.